Bendiciones, iglesia, qué privilegio tan hermoso estar una vez más aquí compartiendo la palabra del Señor. La verdad que Dios tiene algo nuevo para nosotros en el día de hoy. Dios siempre tiene algo especial, algo que nos quiere sorprender, y espero que usted abra su corazón allí donde está y tenga listo su cuaderno, su Biblia, y tenga listo su esfero para poder anotar lo que Dios le quiere dar hoy. De verdad que les doy un saludo especial, iglesia. Hoy es un día de celebración. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. Después de adorarlo y bendecirlo con esa alabanza, vamos a tener este tiempo sobrenatural. Amén. Entonces espero que usted esté ahí listo con toda su familia. De verdad que un abrazo, los extrañamos mucho. Yo sé que muy pronto vamos a reunirnos todos para compartir con nuestro Dios en armonía, todos juntos como lo dice la palabra de Dios. Bueno, sin más preámbulos, quiero comentarles una palabra que el Señor nos ha dado, porque ese día Dios nos habló a mi esposo y a mí, a nuestro espíritu, y podía ver cuando a veces nosotros vivimos por cosas, pasamos por situaciones adversas, y es muy diferente cuando yo estoy preparada en el espíritu para enfrentar las cosas o cuando estoy en la carne. De acuerdo como yo esté, voy a actuar, voy a tomar decisiones, voy a comenzar a mirar, sobrellevar la situación que esté enfrentando. Entonces, de eso quiero hablarles esta mañana. ¿Cómo está tu vida? El título que le hemos puesto dice: no es posible vivir un llamado espiritual con una vida carnal. Lo repito, no es posible vivir un llamado espiritual con una vida carnal. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos Dios nos tiene un llamado, a todos, todos. Y este llamado, Dios nos tiene algo muy especial, pero primero que todo quiero que veamos la palabra en Juan 4:23. Juan 4:23 y 24 dice la palabra del Señor con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerlo todos ahí en casita. Dice: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a adorar al Padre y vamos a hacerle un culto, pero en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que todos le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran debe hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Entonces aquí nadie se escapa. Dios a todos nos tiene un llamado. Dios te está llamando a ti desde que naciste, desde que fuiste engendrado ahí en su barriguita. Dios ya te tenía un plan para esta vida. El llamado de todos que Dios nos hizo, de acuerdo a esta palabra que acabamos de leer, es adorar a nuestro Dios. ¿Pero qué es adorar a nuestro Dios? ¿Solamente levantar las manos y cantar? Adorar a nuestro Dios es obedecerlo. Amén. Cuando tú obedeces el llamado de Dios, lo estás adorando. Amén. Entonces, el llamado es espiritual y no puedes entenderlo carnalmente. No puedes entenderlo naturalmente. Por eso a veces nosotros no seguimos el llamado de Dios por lo mismo. Porque pensamos y miramos las cosas en la carne, en lo natural, en lo que vemos. Y si es ahí donde nosotros no podemos ser efectivos en el espíritu donde Dios nos quiere llevar. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, Dios creó todas las cosas, pero que Dios no es un ser natural. ¿Vemos a Dios? No. ¿Pero vemos las cosas? Sí. Entonces, Dios no es un ser natural. Dios, Hijo, se convirtió en un ser natural cuando vino al mundo, pero ahora en este presente, el Hijo se fue, ¿verdad? ¿Y qué dijo cuando Él se fue? No los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un ser espiritual. Espíritu Santo es alguien espiritual. Entonces, la esencia de Dios es espiritual. Entonces, no estamos negando que tenemos un cuerpo, que vivimos aquí en la carne, que si a mí me pellizcan me duele, que si a mí me sucede algo me va a doler en mi corazón, pero esto no quiere decir que no fuimos nacidos nuevamente de espíritu. Aunque estamos aquí en la tierra, nuestro cuerpo,
pero en espíritu nacimos de nuevo. Y ese espíritu proviene de Dios. Es decir, que tú y yo tenemos el ADN de Dios. La salvación viene del espíritu, mas no viene de la carne. Dígale al que está al lado suyo, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su vecino, porque me imagino que usted también lo invitó, y le digo, venga vecino, ¿cierto? Porque todos ahorita podemos recibir la palabra de Dios. Y dígale, la salvación viene de Dios, viene del espíritu y no viene de la carne. Entonces, ¿qué pasó cuando Adán cayó? Adán, Dios lo creó como un ser espiritual, pero una vez cuando él cayó en pecado, él se volvió un hombre carnal, un hombre natural. Entonces, hasta el tiempo de Jesús, la gente es enseñada y motivada y guiada por su carne, y estaban muertos para Dios. O sea, que vivir en la carne es estar muerto para Dios. Qué tremendo esto, ¿verdad? Porque nosotros podemos pensar y decir, no, yo creo en Dios, yo sigo a Dios, yo voy a Dios, veo la transmisión los domingos, pero ¿estás viviendo en el espíritu o estás viviendo en la carne? Porque según aquí la palabra, dice que el vivir en la carne es estar muerto para Dios. Dios nos ayude a todos porque todavía estamos en esta carne. Pero lo que yo quiero es enseñar hoy, algo de lo que Dios ha traído a mi corazón es, ¿qué es la carne? ¿Por qué tenemos y batallamos tanto con esta carne? Porque amamos a Dios, queremos hacer lo bueno para Dios. Pero, ¿qué es la carne? Según la palabra del Señor en Gálatas 5, 16 al 21. Usted va a buscar ahí en su Biblia Gálatas 5, 16 al 21. ¿Y qué dice? Dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque lo que ésta desea es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Es una lucha. Los dos se oponen entre sí, de modo que usted no puede hacer lo que quieren, pero sí los guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede guiar. Dice, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Miremos aquí hay un listado que nos habla de qué es una vida carnal. Las obras pecaminosas, nos habla aquí qué es la vida carnal. Y la vida carnal dice acá que es inmoralidad sexual, la vida carnal es impurezas, la vida carnal es libertinaje, la vida carnal es idolatría. Usted lo puede y lo está leyendo conmigo, ¿cierto? Estamos en Gálatas 5, 16 al 21. Dice que es brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto me da temor y temblor, porque mirando esta lista de una vida carnal, uno puede examinarse a uno mismo y decir, esto lo hago, esto no, esto sí, arrebatos de ira, envidia, porque a veces miramos los grandes, uy no, brujería no, sexualidad mal y todas esas cosas no, perversidades no, pero mire que hay muchas cosas que para nosotros no son tan graves como las envidias, pero aquí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando vino Jesucristo, porque recuerde que cuando Adán pecó, comenzamos a vivir una vida carnal y toda la gente vivía carnalmente. Pero cuando Jesús vino, Él vino ¿a qué? A darnos una vida eterna a través de su muerte y su resurrección. Nos dio salvación. Pero ¿qué dijo Jesús cuando antes de ir? Dice, nos dejó un Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos tienen ese Espíritu Santo? Diga, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué fue lo que nos dejó Jesús antes de irse? Para que nos acompañara, nos enseñara, y de esto hemos hablado muchas veces acerca de qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, esto es lo que Jesús nos vino y nos dijo, ustedes deben vivir una vida espiritual, pero Él nos dio las herramientas cómo vivir esa vida espiritual.
Entonces, esto lo que acabamos de hablar es una vida en la carne. Ahora vamos a ver una vida en el espíritu. Si usted identificó algunas áreas de este listado que acabamos de leer, más adelante vamos a hacer una actividad o vamos a mirar cómo podemos nosotros trabajar en cada área de estas. Bueno, ¿cuál es la vida en el espíritu? Sigue ahí más adelante en Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23 dice así: en cambio, el fruto del espíritu, ¿qué es el fruto del espíritu? El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¡Qué hermoso! Mire, nomás con leer estas palabras traen a nuestras vidas paz. Qué rico es uno andar con una persona paciente. Qué bendición es estar al lado de una persona bondadosa. Qué bendición es estar al lado de una persona que tenga gozo. Pero aquellos que están, ¿a usted le agrada andar con una persona que sea envidiosa, que sea negativa, que sea una persona que sea, eso le llaman en el mundo de la psicología, que sean personas ásperas, que sean personas tóxicas? Porque la carne hace que nosotros vivamos una vida tóxica. Pero cuando usted lee el fruto del espíritu, una vida en el espíritu, usted comienza de una vez, qué delicia, me encanta andar con esas personas. Y ahí usted puede identificar si usted está viviendo en la carne o en el espíritu. ¿Qué dicen sus hijos? Me encanta cuando mi mamá y mi papá están en casa. O dicen, uy, ahorita en esto que estamos en cuarentena, ¿cuándo será que tienen que irse a trabajar? Usted, su hijo o su hija, su esposo o su esposa, le da alegría de que usted esté en la casa porque es amoroso, es paciente. Ahí usted puede identificar cómo está viviendo su vida, si la está viviendo en la carne o en el espíritu. Entonces, dice, los que son de Cristo, sigue diciendo ahí, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén. Cuando vino Jesús, nos enseñó que la salvación venía de adentro hacia afuera, ¿cierto? No viene de afuera hacia adentro, sino de adentro, de lo que tú tienes allá adentro. Si tienes amargura, si tienes dolor, si tienes resentimiento, si tienes rabia, si tienes venganza, eso es lo que tú vas a transmitir a tu alrededor. Pero si tú tienes adentro gozo, paz, tranquilidad, confianza de que Dios está contigo, eso es lo que tú vas a transmitir a los que están a tu alrededor. Entonces, Jesús durante toda su vida vivió, y esto fue lo que más me impactó cuando el Señor hablaba a nuestro corazón, y es que miramos en esto de decir, bueno, Jesús dijo, vivan una vida en el Espíritu, pero el mejor ejemplo y el mejor modelo que tenemos en la Biblia es la vida de Jesús. ¿Cómo fue la vida de Jesús aquí en la tierra? Jesús fue nuestro ejemplo. Y yo me puse a mirar, sí, Jesús vivió situaciones que nosotros estamos enfrentando ahora mismo aquí en la tierra. Él las vivió, pero la pregunta es, cuando Jesús vivió todas estas situaciones aquí en la tierra, ¿Jesús miraba esas situaciones en su carne o en su espíritu? Cuando Jesús fue traicionado, Jesús miró esa traición de Pedro en la carne o en el espíritu. Cuando Jesús fue burlado, Él miró esa situación en la carne o en el espíritu. Cuando Jesús, todo lo que le hicieron de mal, lo avergonzaron, lo dejaron solo. Jesús miró todas estas situaciones en la carne o en el espíritu. Póngase a pensar cómo fue la actitud en cada situación de Jesús cuando enfrentó estas cosas. Jesús nunca reclamó a nada, nunca reclamó nada. Jesús, todo lo que hizo, todo lo que le hicieron y jamás pecó. ¿Qué hizo? Que Jesús no se cargara con esto. Jesús no reaccionó en su carne cuando lo traicionaron. Jesús no reaccionó en su carne cuando lo dejaron totalmente solo. Jesús, cuando aún hablaron calumnias de Jesús,
Jesús una vez echó fuera un demonio y le dijeron que él echaba fuera los demonios por el mismo demonio. O sea, lo calumniaban. Y Jesús dijo, mejor dicho, se vengó, lo miró mal. No. Jesús nunca se defendió cuando hablaban calumnias de él. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Jesús nunca se cargó con nada de esto? A ver, yo le hago la pregunta y tal vez lo hemos vivido todos acá. ¿Qué dijiste tú cuando hablaron mal de ti? ¡Pum! De una vez el corazón se cargó. Y más cuando es alguien de que tú amas, que tú aprecias, que es alguien allegado. Pero ¿qué hizo? Jesús jamás se cargó. Y ese fue el ejemplo que Él nos dejó. Entonces, hay una de las cosas, y es que Jesús no miraba lo que nosotros miramos. Esa es la diferencia. Jesús miraba todas las cosas de arriba. Amén. Jesús, algo que me impacta es que lo único que hacía Jesucristo para no cargarse con todas estas cosas era alimentar su espíritu. Jesús alimentaba su espíritu y Él mantenía tan fortalecido así como Popeye. Cuando comía espinacas, Jesús comía la palabra. Jesús oraba. Jesús se sabía la palabra, se sabía la ley. Jesús oraba, Él iba muy lejos y se apartaba de todo el ruido de que no lo dejaba y estaba ya solas con su Padre. Y eso era lo que lo hacía afectivo cada vez que lo murmuraban, le decían ofensas. Que Él nunca se cargaba porque Él mantenía llenándose del Espíritu Santo. Él se alimentaba. Entonces, hoy vamos a ver cómo nos podemos alimentar con nuestro espíritu. Entonces, así como alimentamos nuestro cuerpo de la comidita, y eso sí que somos muy juiciosos, ¿cierto? Mejor dicho, damos comida, desayuno, medias nueves y todo esto. Así mismo oramos. No, solamente hacemos el devocional de la mañana de 5 minutos y ya todo el día ya oré. ¿Tú crees que tu espíritu va a mantener fuerte ante todo lo que tenemos que lidiar allá afuera en el mundo? ¿Cómo está este mundo? ¿Cómo está la maldad? ¿Cómo está lo que estamos enfrentando diarios? ¿Tú crees que tu espíritu puede estar fortalecido así fuerte para cuando venga la persecución, la tristeza, el dolor, la decepción de aquellos que de pronto has confiado y ya no puedes confiar? ¿Puedes estar parado así como Jesús? Entonces, hay algo que nosotros debemos entender y es que debemos alimentar nuestro espíritu. Y esto lo aprendí de mi pastor John. Y él decía que a veces nosotros decimos, vamos a orar para prepararnos para la batalla. Y realmente la batalla es la oración. La batalla es la oración porque a veces vamos a orar, llegó el sueño, llegó la interrupción, me dio pereza, me dormí. Entonces, esa es tu batalla, estar perseverando en oración. Y si tú logras ganar esta batalla de la oración, créame, se lo digo con todo mi corazón, es que tú vas a estar firme cuando vengan situaciones que tal vez tú no esperabas, porque vas a estar tan fortalecido, vas a estar tan lleno del Espíritu Santo, que vas a poderte mantener firme. ¿Cuál es la comida espiritual? Vamos a verla, porque es que Dios todo nos lo dejó acá en la Biblia. Esa comida espiritual la provee Dios. ¿Cómo? Pasando tiempo con Él, hablando con Él, leyendo su palabra, no leyéndola como por cumplir el capítulo del día. La palabra del Señor dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra del Señor es la respuesta para lo que tú necesites. Ahí vas a encontrar cualquier tema. Necesitas el tema de los hijos, necesitas el tema del matrimonio, necesitas el tema de finanzas. ¿Qué necesitas ahorita? ¿Qué tema? ¿Del virus? Sí, todo eso está ahí, que por sus llagas ya fuimos curados. Ya todo está hecho en la palabra de Dios. Necesitas ponerla en práctica, orando y adorando a Dios. Alimentas tu espíritu. El llamado del cual el Señor nos está haciendo en este tiempo es que abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, abramos todo nuestro ser a Dios. Que ya no más tomemos decisiones por nuestras emociones.
¿Qué mal hemos hecho muchas veces? ¿Cuántas caídas hemos tenido porque hemos pensado en nuestra carne y nos hemos apresurado? Muchos se apresuraron a casarse, muchos se apresuraron a tomar un negocio que no era y quedaron en la ruina, lo robaron. Muchos hemos pasado por situaciones adversas. ¿Pero por qué? Porque no nos preparamos primero en la intimidad con Dios, en su alimento espiritual, para que Él a través de ahí nos guíe. Entonces, ya no tomamos decisiones apresuradas, ¿cierto? Pero usted también va a tener que hacer algo, y es que no se deje deslumbrar. Hoy le digo, no se deje deslumbrar por nada, por nadie. No se deje deslumbrar por lo que le hablan, no se deje deslumbrar por lo que ves o por lo que te ofrecen. Ahorita te están ofreciendo de pronto, mira, esta es la salida para salir de esto. Ten cuidado. Ten cuidado porque hay muchas cosas buenas que a veces no vienen de parte de Dios, sino que el enemigo las utiliza para atraparte. Sé sabio y antes de tomar decisiones, consulta con el que todo lo sabe, con el que todo lo puede. Entonces, Dios tiene una provisión para ti. Él no te va a dejar, pero Dios también te tiene un llamado, y ese llamado es un llamado divino. Y junto con ese llamado viene toda la provisión que necesites para cumplirlo. El Señor no se le escapó nada. Entonces, si Dios llama, a quien llame, Dios equipa, y Dios te está llamando hoy. Dios te está diciendo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dios te está llamando. ¿Por qué? Porque Él te necesita en su obra. Pero no te preocupes, dices, pero yo no sé leer, yo no sé escribir, yo no tengo estudios, cualquier excusa le podemos. Otros yo no tengo el tiempo, Dios. Otros yo no, Señor, es que mis hijos. No saques excusa ante el llamado que Dios tiene, porque Dios sabe tu condición antes de que tú te lo digas. Pero el Señor está mirando cuánto tú lo amas a Él por encima de esa excusa que estás poniendo para servirle. ¿Sabes? Dios te llamó, y si Dios te llamó también te va a equipar para lo que necesites, para lograr ese llamado que Él te está haciendo. Él te prepara, Él te capacita y Él te da la habilidad y te da las herramientas. Y te lo digo, y si no me crees, si no crees lo que te estoy diciendo, te lo testifico con mi vida. Recibí un llamado de Dios y la verdad no ha sido fácil entenderlo, te lo digo. Pero hace poco, voy a contar este testimonio chiquito. Hace poco estuvo una cuñada en mi casa y me dijo, ¿tú te acuerdas cuando hacíamos esos ayunos en una finca de 3 días que ayunábamos y orábamos y esto? Y yo, claro que sí me acuerdo. En ese tiempo mi hijo tenía 2 añitos. Y ella me dice, yo me acuerdo cuando una pastora oró por ti. Y ella dijo, tú vas a ser pastora. Y yo le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, yo recuerdo. Ella dijo, tú vas a ser pastora y te llamarán pastora, y que tú dirás, ¿yo? Y pues sí, se cumplió esa profecía. Yo dije, ¿yo? Yo me imagino que en el llamado que Dios te está haciendo y que tú sabes que lo tienes, estás diciendo, Señor, ¿yo? Pues sí. Y eso me impactó, porque yo dije, yo no recuerdo de eso. Y eso es lo que a veces nos pasa. Dios nos tiene un llamado, nos lo ha dicho, y nosotros olvidamos por nuestra terquedad, por nuestra dureza de corazón, porque estamos embolatados con las cosas que perecen, porque estamos entretenidos, porque no le damos importancia a lo que realmente deberemos darle importancia, que es a nuestro Dios que nos ama, que nos formó, que nos mandó a este mundo para que cumpliéramos un propósito eterno. Así que tú puedes, jamás vas a entender lo que tú puedes hacer de la mano de Dios si lo ves con tus ojos humanos, si lo miras con tu carne. La única forma, y te lo digo como testimonio, la única forma que yo he podido entender mi llamado ha sido en el secreto, allí con Dios. Allí el Señor me ha mostrado lo que Él tiene para mí. No lo pude entender cuando estuve ocupada en otras cosas que le tenía más importancia que a Dios. Y hoy puedo decir, aunque muchas veces me quise rehusar
a este llamado. Pero ¿sabe? Hoy, si tengo mi voz quebrantada, lo hago porque tengo mucha alegría de ser privilegiada, de que Dios me llamó a algo tan grande que yo no soy capaz, pero Él en mí sí. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. Realmente me paré aquí a decirte que aunque tú te sientas que no puedes con lo que Dios te ha encomendado, el Señor ya preparó todo para que lo logres. Solamente Dios está esperando tu decisión, porque Él no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras hacer. Aunque Él te esté entregando todo para que lo logres, Él no te va a obligar. Él no te va a dejar que tú hagas algo que no quieres hacer. Él simplemente te muestra el camino, te dice la palabra, pero es tu decisión creerla y seguirla. Yo quiero que le abramos la palabra en Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice así: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor sabía que nuestra carne es débil. El Señor no es que le ignoraba y les voy a exigir a ustedes, no. El Señor sabe que nuestro espíritu es débil. Y yo sé que muchos de los que están ahí se sienten identificados porque sienten un fuego ardiendo dentro de ustedes. Y aunque estén en su trabajo, y aunque estén en su casa, y aunque estén con miles de cosas, saben que tienen un llamado allá adentro. Y es un fuego que usted siente que no lo puede contener y nadie lo puede entender y usted no lo puede explicar porque es algo divino que no se puede entender humanamente. Eso es lo que Dios quiere, que tú te levantes y que fortalezcas tu espíritu para que comiences a ver lo grande de Dios y no te aferres a las pequeñeces, no te aferres a cosas vanas. Debemos pedirle a Dios que nos dé fuerzas para pasar tiempo con Él. Si sabes que pasar tiempo con Dios, y yo te hago estas preguntas hoy: ¿por qué a veces no quieres aceptar el llamado que Dios te está haciendo? ¿Por qué no quieres alimentar tu espíritu? ¿Por qué no quieres conectarte y hablar más de Dios que de tu problema? La respuesta es porque estás débil espiritualmente. Sí, a veces nos ponemos débiles espiritualmente, pero debemos pedirle a Dios que nos dé fuerzas para pasar tiempo con Él y fortalecer nuestro espíritu. Si sabes que pasar tiempo con Dios trae todos los beneficios que necesitas para todas las áreas que estás viviendo en este momento, la pregunta es: ¿por qué no pasamos tiempo con Él? Recuerda que la oración es la batalla. Una de las causales, y este va a ser mi primer punto de hoy, una de las causales es nuestra propia carne. Eso es lo que nos hace que no pasemos tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta dormir, a la carne le gusta comer, a la carne le gusta perecear, a la carne le gusta distraerse, facebookear, no sé, todo lo que se hace en redes sociales. Eso le gusta a la carne y le atrae. Se le pueden usted pasar las horas, el tiempo, videos chistosos y y nunca cogió una Biblia. ¿Cierto? Nuestra carne nos juega malas pasadas y nos da rabia con nosotros mismos, ¿verdad? Cuando miramos el reloj o cuando ya se nos acabó el tiempo y nos decimos: uy, ¿yo por qué perdí todo este tiempo? Pues sí, pero Jesús lo sabe, no te preocupes. Él te entiende y Él conoce que tu espíritu está presente, pero tu carne es débil. Entonces, voy a dar un primer punto que dice cómo vencer la carne y darle el control a nuestro espíritu. Vamos a ver Santiago 1:14 al 15. Santiago 1:14 al 15 dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, algo que tenemos nosotros que identificar: ¿por qué nos dejamos de vencer
con nuestra carne tan rápido es identificar cuál es nuestra debilidad. A ver, aquí nos está diciendo que nosotros somos seducidos de acuerdo a la debilidad que tengamos. Entonces, ¿cuál es mi debilidad? Yo sé que mi debilidad, yo no, de pronto no va a ser las redes sociales, pero mi debilidad sí de pronto es el chisme. Entonces, yo no tengo que trabajar en las redes sociales, tengo que trabajar en el chisme o en viceversa, ¿verdad? Entonces, tengo que identificar cuál es mi debilidad, porque a veces nosotros podemos atacar a todo y a veces no atacamos a nada, porque nosotros tenemos que identificar en qué es que soy débil y en qué es que caigo siempre. Por ejemplo, si usted sabe que el estar a solas lo hace cometer cosas que no debe, pues es sencillo, no mantenga solo, busque ayuda o simplemente trate de no quedarse solo. O sea, usted puede lograrlo. Entonces, podemos identificar cuál es mi debilidad, mi mal genio. Mi debilidad, ¿cuáles son? Mis palabras, digo palabras negativas y groserías todo el tiempo. ¿Cuál es mi carácter, mis emociones? ¿Cuál es mi debilidad? Mis pensamientos, siempre estoy pensando el mal de toda la gente, ¿cierto? ¿Cuál es de pronto mi debilidad? Ser infiel, ¿cierto? Otra debilidad, la pornografía, la idolatría, la contienda, envidias, peleas, celos, ira. ¿Ya usted pudo identificar cuál es su debilidad? Entonces podemos ver algo, y es que ser tentado es parte de la vida. Yo me acuerdo en este punto, y es que una vez una ovejita le dijo al pastor, pastor, ore por mí, póngame la mano para que yo ya no vuelva a ser tentado. Y el pastor dijo, Señor, llévatelo ya. No, pastor, yo no me quiero morir. Pero usted dijo que no quería ser tentado. Pues resulta y pasa que nosotros vamos a ser tentados hasta el día de nuestra muerte. Siempre va a ser algo que tenemos que lidiar con nuestra vida, ¿cierto? Pero hasta que no dejemos de tener un cuerpo de pecado, no vamos a dejar de ser tentados. Y no vamos a dejar de ser tentados a cometer ese pecado que no debo hacer, pero que la carne me llama. Pero la realidad es que cada tentación es una oportunidad. Escuche bien esto. Cada tentación es una oportunidad para vencer y recibir victoria sobre el pecado. Cada tentación que tú tengas es una oportunidad para demostrarle a Dios a quién más amas. ¡Wow! Es algo que nos pone a veces en conflicto, ¿verdad? Con la palabra de Dios como nuestra arma. ¿Qué es la palabra de Dios? Es nuestra arma y siempre podemos resistir la tentación. Amén. Eso lo dice Efesios 6. Que la palabra de Dios es la espada. ¿La espada para qué se utiliza? Para defenderte. Así que cuando tú seas tentado a decir groserías, dice, usted va a decir, en el nombre de Jesús, toda palabra corrompida voy a tener que dar cuentas a Dios. Entonces no voy a decir eso. Si usted está tentado a dudar, a decir que no puedo, la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios es la medicina. La palabra del Señor es la que nos hace fuertes y nos fortalece. Entonces, cree en Dios, que en Dios tienes la salida a toda situación. La palabra del Señor, con la palabra del Señor tú puedes resistir la tentación. La tentación solo se convierte en pecado, ojo, si estás de acuerdo con ella. Recuerden el poder del acuerdo. Las cosas solo se logran cuando uno o dos están de acuerdo. Y si usted se pone de acuerdo con el pecado, pues usted va a estar un aliado de él. Pero si usted dice no, usted se para y dice, conmigo no cuentes más. No voy a volver a caer en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios me lo dice, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, así que el camino de la resistencia es la manera de escapar. Resiste la tentación si serás un vencedor. Pero bueno, en una parte hay que resistir. No voy a ceder ante esa tentación, pero en otra parte Pablo le está aconsejando a Timoteo. Miren, ¿sabe qué, Timoteo? No resista, mejor huya
de las pasiones juveniles. En el área de sexual, usted no tiene que resistir, usted tiene que huir. En este momento estamos viviendo algo tan triste y tan terrible, y es que usted encuentra esta área sexual es atacada en cualquier momento, en cualquier lado, con cualquier mujer y con cualquier hombre. O sea, es algo como el enemigo está cegando la vida y está destruyendo hogares, destruyendo matrimonios e hijos con esta área. Pero el apóstol Pablo dijo y dio un consejo: usted no resista esta área sexual, usted simplemente huye, que eso fue lo que hizo José cuando lo trataron de violar. Recuerde la esposa de Potifar, que ella cogió a José y se enamoró de él y quería que él estuviera con ella, y él salió corriendo. O sea, no puedes resistir la tentación, tú tienes que huir de ella. Entonces, si en el trabajo te están molestando, no, es que yo soy fuerte y no voy a caer. No le des lugar a eso, porque el enemigo te puede atrapar ahí. Y tú simplemente sé sabio y entendido con lo que el Señor te está diciendo hoy. Y eso lo dice en 2 Timoteo 22. Dice: huye de las malas pasiones de la juventud. Esmérate en seguir la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Amén. Usted va a ser fortalecido, usted tiene la victoria en Cristo Jesús para no caer más en esas tentaciones, porque el Señor te ha entregado las herramientas. Aquí hay algo que vemos, y es que Pablo divide a las personas en dos categorías. ¿Y cuáles son esas categorías? Los que son de la carne y los que son del Espíritu. Y para eso vamos a leer Romanos 8, 5 al 8. Aquí es como un resumen de lo que yo les estoy hablando aquí, ¿verdad? Pero Pablo divide, hace diferencia a las personas en dos categorías. Entonces aquí es donde yo quiero que usted se identifique en qué categoría usted está, ¿sí? Porque no podemos vivir la vida como que, lo que pase. No, yo tengo que identificar cómo va mi rumbo, y de acuerdo a cómo voy, para dónde es que voy a llegar así. Entonces Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces analice, ¿usted piensa más en las cosas de la carne o piensa más en las cosas del Espíritu? Amén. No lo puedo ver, usted no me puede responder, pero yo sé que ya el Espíritu Santo le está mostrando. El 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¡Wow! Esto me impacta. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Entonces tenemos dos ocupaciones, ¿cierto? Yo decido en qué ocupo mi tiempo. Yo decido en qué ocupo mis pensamientos. Yo decido en qué ocupo mi tiempo libre, lo que sea. En el área carnal o en el área espiritual. El 7 dice: por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Mire que la carne está contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, la carne, por más que quiera orar, no quiere. Tú tienes que doblegar tu carne con el Espíritu. Amén. Y el 8 que dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por más que nosotros queramos, no podemos agradar a Dios en la carne. Solo podremos agradar a Dios en el Espíritu. ¿Y qué nos dice Romanos 8:13? Ahí más abajito, 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si no hacemos morir las obras de la carne, los espíritus inmundos cogen ventaja. Mire lo que dice acá: hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. ¡Wow! El Señor aquí nos está dando la solución de cómo tú haces para que eso que antes parecía que no podías controlar, lo controles. Y es por medio del Espíritu. El Espíritu, dice, hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Amén. El Espíritu Santo es la respuesta. Y vamos a verlo. Hay momentos en que a veces nosotros decimos: es que eso es obra de la carne, los celos.
Es la obra de la carne mentir, es la obra de la carne, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no tomamos control de nuestra carne, los espíritus inmundos toman lugar y toman ventaja. Y ya esto no está solamente gobernado por la carne, sino ya son potestades, fortalezas que van tomando el control. Y ahí es cuando usted dice, yo no quería hacerlo, pero lo hice. Es porque usted ya le ha dado mucha ventaja. Entonces es tiempo de que usted comience a rebelarse. Es tiempo de que usted comience a decir, ya voy a tomar el control en mi espíritu y no me voy a dejar llevar de mi carne. Voy a ponerle dos ejemplos de dos hombres así rapidito que se dejó llevar por su carne. Y ustedes todos lo conocen y simplemente lo voy a pasar acá como para dar un ejemplo, y es el rey David. ¿Qué hizo el rey David? El rey David estaba ya en una azotea, estaba en la terraza y de repente mira ya una mujer que se estaba bañando y se dejó llevar por sus ojos, por su carne, y cayó en adulterio. Pero ¿qué pasó con el rey David? A pesar que cayó en adulterio, aunque él se arrepintió y terminó bien, porque David terminó bien, pero las consecuencias fueron tremendas. Ahí habla sobre que nunca se apartó del mal de la casa de David. O sea, fue algo triste. Dios lo perdonó. Sí hay perdón, no importa lo que tú hayas cometido, sí hay perdón. Sí hay perdón para cualquier tentación donde te hayas dejado llevar. Pero la consecuencia es lo que nosotros debemos de mirar. ¿Qué dice segunda de Timoteo 4:4? Y aquí les voy a tener otro ejemplo de un hombre que le hizo mal a Pablo. Y dice, segunda de Timoteo 4:14, dice, Alejandro, yo creo que ustedes nunca lo han escuchado, yo tampoco, haciendo el estudio fue que dije, uy, tremendo, y lo quise venir a traer. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Esto lo dijo Pablo. Fue uno, o sea, que Alejandro fue un hombre que estuvo con Pablo, pero que le hizo mucho mal a Pablo. O sea, que este hombre se dejó llevar por su carne. Entonces nos podemos dar cuenta que una persona que se deja llevar por su carne hace mucho mal al prójimo. Amén. Porque no le toma ventaja y no solamente se va a él, sino también le hace daño a los que están a su lado. Amén. Quiero mirar, ya acabamos de ver lo que es cómo nosotros podemos vencer la carne y darle el control a nuestro espíritu. Ahora vamos a mirar cómo vivir en el espíritu y vencer el temor. ¿Cómo vivir en el espíritu? Y esto me impresiona. Y es que aquí voy a comentarles un poquito así rapidito. Los discípulos luchaban con las obras de la carne. Los discípulos estuvieron con Jesús todo el tiempo, pero Jesús sabía que los discípulos luchaban con las obras de la carne. Ellos tenían su carne, ellos luchaban. Y me impresiona porque, por ejemplo, Pedro tenía ira. ¿Se acuerda que cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro le quitó una oreja a Malco? Que Jesús levantó la oreja y como milagro y le volvió a colocar la oreja. Yo hubiera querido estar ahí para ver ese milagro. Pero fue la ira de Pedro el que lo hizo actuar, ¿verdad? Pero ¿qué más pasaba aquí con los discípulos? Había en ellos ceguera espiritual. Jesús les hablaba que él iba a morir y resucitar en tercer día y ellos no entendían eso. Jesús resucitó y ellos se les había olvidado que Jesús le había dicho que iba a resucitar en 3 días. Jesús les dijo, pero si yo les dije, ellos no entendían, ellos tenían ceguera espiritual. Los discípulos también luchaban con su carne. Pero además de que tenían ceguera espiritual, de que tenían ira, también tenían contienda. Ellos peleaban diciendo, ¿cuál será el mayor allá en el reino de los cielos? Ellos peleaban entre ellos. Pero aparte que tenían contiendas, también tenían falta de poder los discípulos. ¿Por qué? Porque llegó un hombre y le dijo, Jesús, traje a mi muchacho endemoniado y les dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Entonces no tenían poder, les faltaba fe. ¿Ah? O sea que ellos también lidiaban con sus cosas de la carne. Entonces Jesús entendía las debilidades de sus discípulos. Pero ¿qué fue lo que les dijo Jesús para darle solución a esas debilidades y que sus discípulos se volvieran fuertes y poderosos? Pues es hermoso en Lucas 24:49, cuando dice, antes de eso dice, por eso Jesús mandó ir a los apóstoles al aposento alto.
Cuando Jesús dijo, no, estos están, mejor dicho, llenos de su carne, sus emociones, están jugando malas pasadas. Entonces Jesús les dijo, mire, yo necesito que ustedes se vayan para el aposento alto y allí van a ser llenos del Espíritu Santo. Y era la única manera para hacer morir las obras de la carne. La única manera que los discípulos hicieron morir las obras de la carne fue cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy el Señor nos está dando la respuesta, cómo vivir en el Espíritu. Es llenándonos del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Lucas 24:49? Dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Amén. Jesús sabía que una vez que sus discípulos fueran llenos del Espíritu Santo, iban a comenzar a tomar control de su carne. Para salir del temor a predicar, ellos tuvieron que recibir el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Si por el Espíritu Santo hacer morir las obras de la carne. Entonces, ¿qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo estamos en Cristo Jesús y no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, aquí nos está diciendo para quienes no hay condenación, para los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Entonces, voy a decirle dos personas que se dejaron llevar por su espíritu y no por su carne. Elías fue un hombre sujeto a las pasiones que nosotros teníamos, pero era un hombre que oraba fervientemente y su oración hacía estremecer el cielo y lo que él pedía se le cumplía. Elías, vamos a ver a Pablo. Pablo, ¿quién fue? Un hombre sí que fue gobernado por su carne, pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino y recibió a Jesucristo, su vida fue transformada y comenzó a vivir una vida llena del Espíritu Santo. A pesar de los sufrimientos, nunca se dejó llevar de su temor, ni de llevar por su carne. Él enfrentó las cosas en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Pablo miraba las cosas en el Espíritu y no en la carne. Hoy yo le voy a decir algo. ¿Qué estás pasando en este tiempo? Tal vez salud, enfermedad. Tal vez estás viviendo una crisis financiera como el mundo está. Tal vez estás viviendo una separación o que el enemigo está diciendo que te vas a divorciar, te vas a separar. Tal vez estás lidiando con algún hijo rebelde o un hijo que está enfermo. Cualquiera sea tu situación, estás lidiando con la tristeza, con la soledad. Cualquiera que sea tu situación, yo te digo hoy en el nombre de Jesús, tu respuesta es el Espíritu Santo. Si tú te llenas del Espíritu Santo, vas a tener respuesta a todo lo que necesitas. El Espíritu Santo de Dios trae paz a tu vida. El Espíritu Santo trae guianza a tu vida. El Espíritu Santo te va a mostrar la salida de esa situación, ese problema que estás enfrentando. Humíllate ante Él hoy. Reconócelo. Y yo sé que el Señor va a transformar tu mente, tu corazón, va a sanar tus heridas. Llénate del Espíritu Santo de una forma que en todo aquello que te estaba haciendo mal desaparezca. Porque cuando tú te empoderas con el Espíritu Santo, tu carne ya no va a poder gobernarte. Tus emociones ya no van a poder gobernarte porque es tu Espíritu quien toma el control en tu vida y vas a comenzar a vivir una vida en victoria, en paz, en gozo, como lo decía al principio, mansedumbre, amor, paz, paciencia. Todo eso solamente lo puedes lograr cuando te llenes del Espíritu Santo. ¿Qué te impide para que seas lleno hoy del Espíritu Santo? No hay nada que nos impida. Entonces yo quiero que tú ahí donde estás, si tú tienes ahí un cuaderno, hagas una lista, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y comienza a mirar
¿Qué es lo que te afecta y cuál es tu fortaleza? Y comienza, y tú y yo, si lo tienes ya en tu mente ahí o lo escribiste, vamos a hacer una oración. Me voy a unir a tu fe y vamos a declarar que tú hoy te llenas del Espíritu Santo y vas a comenzar a levantarte en el nombre de Jesús, porque esa aflicción se va. Lo que necesites, lo que tengas, se va cuando te llenes del Espíritu Santo, porque esa fue la respuesta que Jesús le dejó a sus discípulos. Una vez que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, predicaban y se convertían 3,000. En la segunda predicación se convirtieron 5,000. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ellos comenzaron a hacer o llevar una vida sobrenatural. Entonces yo quiero que hoy tú te levantes y digas, voy a vivir una vida sobrenatural y voy a orar y voy a leer la palabra y voy a llenarme del Espíritu tanto que este problema se desaparezca en el nombre de Jesús. Cierra tus ojitos ahí conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque tú has hablado a mi vida, Señor. Reconozco que muchas veces he tenido, Señor, mi carne me ha querido controlar, mi carne me ha querido dominar, me he dejado llevar de la ira, del mal genio, me he dejado llevar de la tristeza, del desánimo y he afectado a aquellos que están a mi alrededor. Pero hoy, Señor Jesucristo, yo pongo delante tu presencia mi vida, mi mente y mi corazón, Señor. Y te pido que me perdones, Jesús. Y yo te suplico que en esta hora, Señor, me llenes de tu Santo Espíritu. Lléname de tu paz, lléname de tu amor, lléname de tu mansedumbre, lléname, Señor, de tu gozo. Lléname de ti, Espíritu Santo. Yo quiero ser avivada en tu Espíritu, cosa que ya no tenga por qué yo hablar mal de los demás, no tenga que yo ocuparme en cosas que no se ocuparía mi Espíritu. Y en cada cosa que yo vaya a hacer, Señor, pueda hacer esta pregunta: ¿qué harías tú, Jesús? ¿Qué decisión tomarías tú, Jesús? ¿Qué hablarías tú, Jesús? ¿Cómo actuarías tú, Jesús? Para yo tener ese modelo y poder tener una vida en victoria en todo lo que haga, Señor. Me someto a ti y entrego mi vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido. Y yo quiero orar por si alguna persona está hoy por primera vez escuchando un mensaje como esto. Si Jesús ha tocado su corazón, si usted cree que ha vivido su vida en la carne y ahora quiere vivirla en el Espíritu, de pronto Dios te ha estado llamando hace mucho tiempo, yo quiero que usted llene un formulario que aparece en el chat. Queremos conocerte y también queremos que tú recibas hoy a Cristo y abras tu corazón. Y te invito a que hagas esta oración conmigo. Y cierra tus ojos ahí, dígale: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias porque no es casualidad que me haya conectado, Señor. Yo sé, Jesús, que tú tienes un propósito y un llamado para mí. Y hoy te acepto, te recibo en mi corazón y te invito a que seas el Rey de mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador y reconozco el sacrificio que hiciste en la cruz para salvación nuestra y perdonaste todos nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Si es usted el que ha hecho esta oración por primera vez, le invito a que anote sus datos o que nos diga ahí en el chat o llene el formulario. Vamos a estarlo llamando. Bienvenido. Hoy hay fiesta en el cielo cuando un solo pecador se arrepiente. Y bueno, para todos hoy quiero desearles, hoy es un día muy especial, muy hermoso. Y quiero desearles un feliz día del Padre. A esos padres amorosos, a esos padres que aman a sus hijos, a esos padres que Dios les dio el privilegio de ser papás. De verdad que ustedes son muy especiales y muy importantes en cada hogar y en la vida de sus hijos. Y yo los bendigo empezando desde mi esposo, empezando desde mi papá, que son excelentes padres.
Y yo sé que Dios les va a seguir guiando, les va a seguir dando la sabiduría, la fortaleza para seguir guiando a esos hijos hermosos que cada uno de ustedes tienen. Los amamos mucho. El tiempo de su gloria, la iglesia, el tiempo de su gloria, les da un fuerte abrazo desde la distancia a todos esos padres que nos están mirando ahorita ya en sus casas. Dios los bendiga mucho y que tengan un feliz día y que los consientan, que esas espositas hoy se porten súper lindas con esos padres amorosos y que el Señor sea trayendo reconciliación en cada uno. Y hoy también tengo que darles un anuncio y es, seguimos en nuestros 40 días de ayuno. A ver, hoy estuvimos hablando de cómo ser llenos del Espíritu, pues ayunando también somete nuestra carne, porque es que nuestra carne hay que someterla. Entonces, la forma es decir, la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hoy usted simplemente le dice, cuerpo, carne, no le voy a dar de comer, porque no solo de pan vivirás, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hoy te vas a llenar de palabra, te vas a llenar de alabanza, te vas a llenar de oración, carne, y créeme que cuando tú sometes tu carne vas a avivar más tu espíritu y vas a ser más sensible a la voz de Dios. Entonces les animo a los que ya hay muchas personas que están ayunando, están ahí ya anotados, de verdad que les felicito. Hemos visto la gloria de Dios en estos ayunos y queremos que usted también se haga parte y también se impregne del fuego el cual el Señor está encendiendo en el tiempo de su gloria. Y por último, vamos todos a adorar a nuestro Dios, seguir exaltándolo, y usted por medio de esta canción que vamos a cantar va a decirle, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Adore al Señor ahí, no que porque nadie lo está mirando, no, usted va a avivar su espíritu, nadie lo va a hacer por usted. Entonces avive el espíritu y cante esta canción con nosotros. Dios los bendiga mucho, los amo a todos, un saludo especial y que sigan teniendo un resto de día feliz. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Gracias, Señor. Queremos llenarnos de tu Espíritu Santo, Jesús. Llena a tu pueblo, Espíritu de Dios. Toca los corazones. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, te sanan enfermos con su poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven.
tócame, libértame, envuélveme, reposa sobre mí. El Espíritu de Dios está transformando tu vida, tu casa, tu familia. Créelo, créelo en el nombre de Jesús. Esto sucede ahora, ahora. Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Una vez más, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén.